Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Realmente es un gusto poder estar compartiendo este mensaje con ustedes. Dios quiera usar su palabra en esta tarde, y así como me bendijo a mí mientras la estudiaba este pasaje, este tema tan importante, así sea para cada uno de ustedes. Así que vamos a pedir su bendición antes de comenzar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de poder, Señor, apartar este tiempo. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que no tengamos ningún tipo de complicación en ningún sentido. Señor, que tu palabra, Señor, pueda ahondar, Señor, nuestros corazones y podamos, Señor, aprender aquellas lecciones que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor, en esta tarde. Pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos, por sus familias y sobre todo, sobremanera, Señor, por aquellos, Señor, que aún no te conocen. Por favor, pedimos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de ellos, así como un día quisiste tenerlos por nosotros. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a estar estudiando en esta tarde 1 Corintios 15. Vamos a estar sobrevolando prácticamente en todo el capítulo y debido a que son 58 versículos, no vamos a leerlo en el comienzo como solemos hacer. Así que a medida que vamos a ir desarrollando el versículo lo vamos a leer. Titulé el mensaje de esta tarde: Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. A modo de introducción, si Dios no existiera, si Dios no existe y la muerte es el fin de nuestra existencia, lo mejor que podemos hacer es dedicarnos a disfrutar el tiempo que nos resta sobre este mundo. Si Dios no existe y la muerte es el fin de tu existencia, de mi existencia, lo mejor que podemos hacer vos y yo es dedicarnos a disfrutar el tiempo que nos resta. ¿Por qué? Fíjate que dice 1 Corintios, Dios quiere ayudarnos, y por eso oramos, a entender el argumento que pone acá el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. En el versículo 32, parte B, dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Está ahora, como vamos a ir introduciéndonos ya a partir de los primeros versículos, pero a modo de introducción podemos ver acá, notar que el apóstol, versículo 32, dice: si llegamos a la conclusión que Dios no existe, que Dios no resucitó, que Jesús no resucitó de los muertos, tampoco obviamente que los muertos no van a resucitar. Entonces, si los muertos no resucitan, Dios no existe, entonces ¿qué podemos hacer? Comer, beber, porque mañana vamos a morir y no va a pasar más nada. No se puede ser cristianos y negar la doctrina de la resurrección. Es imposible, es una contradicción. Por eso vamos a leer ahora sí, a partir del versículo 1, versículo del capítulo 15 de 1 Corintios, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En el versículo 1, versículo 2, el apóstol nos dice que la resurrección de Cristo es una parte fundamental, medular del Evangelio, la cual ellos, los corintios, habían abrazado, se habían aferrado, y ellos habían creído por la fe. Porque obviamente que nadie será salvo a menos que acepte este evangelio. El evangelio, que es una buena noticia. Lo que Dios llevó a cabo para salvar a los pecadores a través de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 24, 1 al 9 nos dice, se lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice: el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro
Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estabais aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado a manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Versículo 9, fíjense que dice: y regresando las mujeres del sepulcro anunciaron todas estas cosas. El Evangelio, un anuncio de lo que Dios ya había hecho. ¿Con quién? Con la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es una buena noticia de lo que Dios ya llevó a cabo para salvar a nosotros, viles pecadores, a través de la vida, muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y leímos el versículo también del capítulo 15, versículo 3 y 4, cuando dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí está lo que marca la gran diferencia que separa el cristianismo del resto de las religiones que se ofertan por todas partes. Aquí radica la gran diferencia, abismal diferencia. Todas las religiones tratan de que el ser humano de alguna forma pueda conectarse con Dios, mientras que el verdadero evangelio es el anuncio de lo que Dios ya hizo en la historia. Lo que hicieron las mujeres, vieron con sus propios ojos y fueron a comunicar, fueron a anunciar, fueron a dar, dice la versión que nosotros más manejamos, la Reina Valera, fueron a dar las nuevas, las buenas nuevas de que Jesús había resucitado, que ya su cuerpo no estaba aquí, como bien le dijeron estos dos varones, que dijeron que por qué buscaban al que vive entre los muertos. Dios ya había hecho, y eso es el anuncio, el Evangelio, las buenas nuevas. ¿A favor de quién? A favor de todos los hombres que irían a creer en Él, de todas las mujeres. Y esto nos lleva al punto de que, recordando lo que dice Isaías 64:6, deja bien en claro que aún todas nuestras justicias no son suficientes, no alcanzan para obtener la salvación. Solamente por lo que ya hizo Dios en la misma persona de Cristo, solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él ya hizo en la historia. Eso es lo que realmente, lo único que nos puede salvar. El Evangelio es un anuncio, el Evangelio es una muy buena noticia, muy grata noticia. Cristo vino al mundo a hacer un cambio de expediente, podríamos decir. En la cruz del Calvario sufrió el castigo que vos y yo merecíamos a causa de todos nuestros pecados. Y al mismo tiempo Él nos otorga de pura gracia, por medio de la fe, las bendiciones eternas, celestiales, que Él merece a causa de su obediencia. Cristo merece por su obediencia grandes bendiciones. Bendiciones que vos ni yo merecemos. Todo lo contrario. Nosotros merecemos por todos nuestros pecados castigo eterno. Y lo que Dios Jesús hizo a través del sacrificio, de su vida, de su muerte y su resurrección, ha hecho un cambio de expediente. Tomó tu expediente y puso el de Él. El justo murió por los injustos, dice 1 Pedro 3:18, para llevarnos a Dios el Padre. Así que, amados hermanos, no hay ni una sola religión del mundo que predique un mensaje semejante a este. No lo hay, no lo hay. La gracia de Dios en Cristo es una característica exclusiva del Evangelio. Es esa gracia que menciona el mismo apóstol Pablo en capítulo 2 de Efesios 8 y 9.
porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Es por gracia, es esa gracia. No tenemos que hacer nada, no se trata de reunir cierta cantidad de cosas justas, cosas buenas para alcanzar el favor de Dios. Dios en su gracia nos da lo que no merecemos, nos cancela la deuda de pecado y nos pone a cuenta la justicia de Dios, la obediencia de Jesús. Como bien leíamos en 1 Corintios 15. Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados, conforme a la Escritura, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme también a las Escrituras. Nadie puede llegar a ser un hijo de Dios, nadie puede llegar a ser una hija de Dios, a menos que abrace por la fe lo que Cristo ya hizo a favor de nosotros, de vos y de mí, viles pecadores, solo por gracia. Si abrazamos por la fe ese hecho inigualable de Cristo en la cruz, ese hecho que consta de su vida, de su muerte y su resurrección. Como acabamos de leer, lo que acá muestra el apóstol Pablo en versículos 3 y 4 vendría a ser de una forma muy condensada lo que es el Evangelio, el verdadero Evangelio. Cristo murió ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Y qué ocurrió después? Fue sepultado, pero no quedó ahí, no quedó ni colgado en el madero ni en la tumba, sino que al tercer día resucitó. Y ese es tu Señor, ese es mi Señor, ese es mi Cristo. Si alguien pudiera probar a ciencia cierta que algunos de esos hechos conectados con el Evangelio en realidad no ocurrieron, el Evangelio, el anuncio, las buenas nuevas, perdería completamente su razón de ser. Si alguien pudiera comprobar a ciencia cierta que alguno de estos hechos concretos conectados con el Evangelio, con lo que realmente terminamos de leer, versículo 3, versículo 4, el Evangelio perdería completamente la razón de ser. Versículo 5 de capítulo 15, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí en esta porción bíblica encontramos los testigos oculares de la resurrección de Cristo. Algunos testigos, pero por algo quiso usar y mencionar estos, el apóstol Pablo, para que nosotros entendamos algo. ¿Qué ocurrió en la vida del apóstol Pedro? Nosotros conocemos bien quién fue, cómo reaccionó, cómo a último momento. Todos conocemos lo que los evangelios nos relatan y hemos estudiado en el evangelio de Juan, cómo Pedro al final de cuentas, al final de la vida terrenal de Jesús, él niega 3 veces a Jesús. Pero algo ocurre, porque si vemos en capítulo 2 del libro de los Hechos, encontramos que a otro Pedro, nada que ver a aquel que negó 3 veces a Jesús. Capítulo 2 de Hechos, versículo 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pies con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones, hijos, etcétera, etcétera. Hay un Pedro transformado, hay un Pedro que cambió radicalmente. ¿Y qué ocurrió en la vida de él? ¿Cuál fue ese factor que cambió radicalmente al apóstol Pedro? Vio a Cristo resucitado. Vio a Cristo resucitado. Después dice el relato que leímos que después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y también menciona el pasaje que dice que a Jacobo
Y Jacobo era el medio hermano de Jesús. Y que interesante ver que menciona el apóstol Pablo a Jacobo, porque este medio hermano de Jesús, hijo de José y María, durante todo el ministerio de Jesús, jamás creyó en él. Jamás aprobó el ministerio que estaba llevando a cabo Jesús. Jamás lo reconoció como el Mesías. Y después, más adelante, vemos por la Escritura, nos dice que fue uno de los principales líderes de la iglesia primitiva y que más tarde selló su fe con el martirio. ¿Qué fue? ¿Qué ocurrió en la vida de Jacobo? Que hubo esa transformación, ese cambio radical de no creer en Jesús y de repente ser uno de los principales líderes de la iglesia, comprometido al punto de dar su vida como mártir. Jacobo también vio a Cristo resucitado. ¿Y qué me dice de Saulo de Tarso, como hemos leído el pasaje? Conocemos muy bien, y acá mismo lo menciona el apóstol. Versículo 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué no es digno? ¿Por qué él no se consideraba digno de ser llamado apóstol? Porque perseguía a la iglesia de Dios. Perseguí a la iglesia de Dios. No vamos a entrar en detalles, porque ya todos también conocemos. Pero él fue uno de los perseguidores más crueles que tuvo la iglesia primitiva en sus primeros años. Uno de los perseguidores más crueles. Y él, consciente de eso, versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Él obviamente que reconoce, está totalmente convencido que solamente lo que marca la diferencia, que él sea hoy un hijo, o en su momento, que cuando él escribía esta carta, obviamente, era un hijo de Dios, y no solamente eso, sino que era un apóstol, era por la gracia de Dios. Y es lo que nosotros debemos estar convencidos de que si nosotros hoy somos hijos de Dios, es por su gracia. Si conocimos el Evangelio y pudimos responder a él con la fe que ni siquiera nosotros pudimos generar, sino que nos fue dada por Dios, es gracias a él. Es por su gracia, porque como dice bien Efesios, todos delante de Dios somos viles pecadores de la misma forma, con la misma intensidad, depravados 100%, todos por igual, hijos de ira, lo mismo que los demás, dice el pasaje. Entonces, que vos y yo hoy seamos hijos de Dios, que hoy vos y yo podamos celebrar la resurrección de Cristo, es por su gracia. No tenés mérito alguno, nada, ni un poquito así, ni un 0,001%, nada, todo es por la gracia de Dios, todo es un regalo. Nosotros lo único que merecíamos y lo único que podíamos hacer es pecar, y por ende, castigo eterno en el infierno. Por eso que hablábamos hoy, si podíamos decirlo de esa manera, lo que Dios hizo a través de la persona de Cristo viniendo a este mundo fue un cambio de expediente. Tu expediente, mi expediente, decía merecedores de un castigo eterno en el infierno por nuestros pecados. Y el expediente de Cristo es obediencia absoluta, 100%, el único que cumplió toda la ley, el único justo. Por eso 1 Pedro dice que el justo murió por los injustos. Cristo el justo murió por vos y por mí, injustos, para llevarnos, para reconciliarnos con Dios Padre. Y Pablo eso estaba convencido, y nosotros debemos convencernos de lo mismo, y ser conscientes. Quizás estás convencido, pero no sos consciente de todo el tiempo. Yo debo ser consciente de todo el tiempo. Como así también ser consciente, más adelante vamos a ver, de esta realidad de que Cristo no solamente murió por nuestros pecados, fue sepultado, sino que resucitó al tercer día. Y eso realmente cambia, eso le da verdaderamente sentido. Fíjense cómo impactó la vida de los discípulos, de los apóstoles, de Pedro. Mencionamos
a Jacobo, el apóstol Pablo. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que transformó a Saulo en el apóstol Pablo? ¿Qué fue? Encontrarse, enfrentarse cara a cara con el Cristo resucitado. Eso transformó al apóstol. Versículo 12 del capítulo 15 de 1 Corintios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces tendríamos que llegar a la conclusión que mencionamos al comienzo. Si Cristo no resucitó, no tiene sentido. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo acá? Porque fíjate que dice, versículo 14 que leímos, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es vuestra fe. Si llego a la conclusión de que Cristo no resucitó, ¿para qué estoy predicando? ¿Para qué estoy perdiendo el tiempo? Si Cristo no resucitó, ¿qué estás haciendo vos escuchando la palabra de Dios? ¿Qué haces vos cada día leyendo su palabra? ¿Qué has hecho todos estos años, todo este tiempo, viniendo, concurriendo a esta iglesia y sirviendo a Dios? Si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, todos ustedes, y yo también, estamos realmente perdiendo el tiempo. Perdemos el tiempo si Cristo no resucitó. Podríamos decir, dediquémonos a otra cosa. No perdamos más el tiempo, porque vana, dice Pablo, vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe. No tiene sentido, es vacío, es absurdo. ¿Qué estamos haciendo? Dediquémonos a otra cosa. El cristianismo, el verdadero cristianismo no tiene sentido sin la resurrección de Cristo. ¿Dónde está el sentido si Cristo no resucitó? No tiene sentido nada. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Esta sería a la conclusión que deberíamos llegar si Cristo no resucitó. La del versículo 15. Porque si los apóstoles mintieron en este punto, no tendríamos ninguna razón para considerar sus escritos, y menos para seguir sus consejos. No tendría sentido. Obviamente que sabemos que los apóstoles no mintieron, porque por el solo hecho de formar parte de la palabra de Dios, conocemos lo que dice 2 de Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:21, que toda la escritura es inspirada por Dios, que los hombres que escribieron la escritura fueron controlados por Dios. Y como dice en Romanos 3:4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es la palabra de Dios, por eso creemos lo que nos comunican los apóstoles a través de sus cartas. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Un Salvador muerto y enterrado no puede dar vida a nadie, es obvio, y todos creo que entendemos ese concepto. Un Salvador muerto y enterrado, ¿a quién puede dar vida? ¿De quién puede ser la esperanza? Un Salvador muerto. ¿En qué me va a ayudar? ¿Cómo te va a ayudar? Cuando vos estés pasando por momentos difíciles, ¿te va a oír? Gritarle más fuerte. ¿Cómo se burlaba Elías de los que adoraban los profetas, de los profetas de Baal? Gritarle más fuerte, que ya está durmiendo. Y un Salvador muerto y enterrado no puede dar vida a nadie.
¿Cómo te genera confianza? ¿Cómo te genera esperanza un Salvador muerto? Por tanto, todos aquellos que vivieron aferrados a esa promesa y luego pasaron a la eternidad, vivieron toda una vida aferrados a esa mentira sin sentido. Y siguieron tan muertos como cualquier incrédulo que nunca jamás creyó. Se hubiese convertido en una religión más. Sería una religión más. De nada sirve aferrarse a algo que está proclamando que ese es un Salvador muerto, que sí, fue muy lindo, fue muy notable lo que hizo, muy admirable. Una persona que marcó un rumbo de dignidad, de moral, digno para seguir, digno para imitar. Pero nada más que eso. Su tumba, gracias a Dios, está vacía. Y por eso que sabemos y por eso podemos estar seguros y convencidos de que en Él podemos confiar siempre. Porque Él lo que dijo, cumplió. Él dijo, Él anticipó, como vez tras vez, dice versículos 3 y 4, conforme a la Escritura. Él ya había anticipado lo que leíamos en Lucas 24. ¿No se acuerdan? Le dijeron estos dos varones a estas mujeres. Acordaos cómo os habló cuando estabas aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Dios todo lo que dijo cumplió, todo a su debido tiempo, todo a su debida hora. Pero si Jesús no hubiese resucitado, el cristianismo sería una religión más. ¿Por qué? Versículo 19, fíjate que dice. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. En Biblia de las Américas, este versículo dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Para que lo entiendas bien. Somos los más dignos de lástima, de todos los hombres. Pobre gente, confiando en un Jesús Salvador que está muerto en la tumba. Si solamente esperamos en Cristo de esa forma, si Jesús no hubiese resucitado. Ese es el concepto, el argumento que viene desarrollando el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, si Cristo no era quien Él decía ser, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, la segunda persona de la Trinidad, hecha hombre, no existe mayor desgracia en el mundo que ser llamado cristiano, que ser un seguidor de Cristo. No existe mayor desgracia que seguir a Cristo. Porque todos nosotros marcharíamos tras una ilusión, andaríamos detrás de un gran engaño, de una gran mentira. Vayan por favor a versículos 29 al 32. Dice de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Y versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, es lo que leíamos al comienzo, a modo de introducción. La idea de que quiere comunicarnos, o el argumento que trata de elaborar el apóstol Pablo, es que ¿para qué significa el bautismo? Muerte y resurrección. ¿Para qué nos bautizamos? Si Cristo murió y nunca resucitó. No tiene sentido. Si no tiene sentido, si Cristo no resucitó, ¿para qué vamos a seguir
malgastando el tiempo. Si la muerte es el fin, como decíamos también al comienzo, si la muerte es el fin de la existencia humana, no tiene sentido restringir ningún tipo de nuestros deseos. Da rienda suelta a tus deseos. Si en definitiva el fin de tu existencia va a ser la muerte, todos por igual, y después no hay nada. Si en realidad cada uno de nosotros estamos aquí por un accidente, decime vos quién estableció las reglas de juego. Si estamos por un accidente, vos y yo estamos por un accidente, ¿quién establece lo que es mejor o lo que es peor? Si estamos acá, no venimos de la nada, estamos porque estamos y vamos a la nada. ¿Quién estableció lo que es bueno, lo que es malo, lo que es peor, lo que es mejor? Todo es relativo. Si Cristo no resucitó, todo da igual. Si Cristo no resucitó, todo da igual. Pero gracias a Dios que esa no es la verdad. La verdad es, que es la realidad, que Cristo resucitó. Jesús ha resucitado, como decíamos al comienzo como título del mensaje. Cristo ha resucitado. Y esto es verdad. Y esto sí cambia radicalmente el panorama de nuestra existencia. Cristo resucitó. Cristo vino a este mundo, se vistió de humanidad. ¿Por qué? Por nuestros pecados, murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Nació para morir, como hemos estudiado muchas veces. Nació para morir. Cargó, como dice Isaías 53, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y murió, obviamente. Recibió la ira justa de Dios, habiéndolo cargado en él el pecado de todos nosotros. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Alabado sea el Señor. Y en los versículos, y esto marca un giro de 180 grados. O sea, poder llegar por la gracia de Dios a convencernos, a entender de que sí, Cristo resucitó, cambia todo. Por eso es un giro de 180 grados. Fíjense, volvamos unos versículos atrás, versículos 20 y 22, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Fíjense que nosotros leímos el 19 y después salteamos al 29. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si le seguimos como una religión, somos lo más digno de lástima, todos los hombres, de todos los hombres somos lo más digno de lástima. Pero fíjate lo que dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre de la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán